ansiedad, gente! Estamos transitando los últimos kilómetros de esta primera etapa por Estados Unidos, camino a la frontera con Canadá. Siempre son días de tensión los días de frontera. Estamos a exactamente 107 kilómetros de Vancouver, que va a ser la primera parada en Canadá, pero bueno, antes obviamente está la frontera. Si los días de frontera son de ansiedad, súmenle el hecho de que vamos a estar ingresando al último país de este recorrido por América. Acompáñennos, que nos dirigimos hacia la frontera de nuestro país número 20. Si recién te estás sumando a esta aventura, somos Caro y Santi y hace el 2020 que vivimos viajando. Hasta el 2019 teníamos una vida totalmente convencional, pero decidimos renunciar a nuestros trabajos, vender nuestras cosas y cumplir nuestro sueño de darle la vuelta al mundo. En esta primera etapa vamos a recorrer América. El plan es unir Ushuaia con Alaska en nuestro motorhome. Y la verdad que ya estando acá se siente que estamos cada vez más cerca de este primer gran objetivo. Si este es el primer video que estás viendo del canal, te invitamos a que después te tomes un tiempito y mirar todo el recorrido que hemos hecho a lo largo de estos 4 años y medio viajando por América. Viajamos por Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México y Estados Unidos. Llevamos más de 100.000 kilómetros viajando por América y la verdad es que venimos con mucha ansiedad estas últimas semanas. Es súper movilizante, ¿no? Uno mira para atrás, ve cuántas cosas han pasado y saber que estamos tan cerquita de cruzar al último país. Como decía Santi, nosotros queremos unir Ushuaia con Alaska, que son los 2 puntos más extremos en nuestro continente. Si bien Alaska es uno de los 50 estados de Estados Unidos, en el medio está Canadá. Entonces ahora vamos a cruzar a Canadá, recorrer este país y después luego finalmente vamos a regresar a Estados Unidos para poder entrar a Alaska y cumplir así este hito de este gran proyecto de América que estamos cumpliendo. Así que por lo pronto vamos a la frontera. En estos momentos nos encontramos saliendo de la ciudad de Seattle. Si no has visto ningún video de lo que ha sido la temporada por Estados Unidos, estuvimos viajando 3 meses por el país. Entramos desde México por la frontera de Tijuana-San Diego. Recorrimos California, Nevada, Arizona, Utah, Idaho, Oregon, Washington y Hawái, que volvimos hace unos días. Le agradecemos mucho a Tere y Carlos que nos recibieron acá en esta ciudad y estuvieron cuidando la jacuneta mientras nosotros estuvimos conociendo ese paraíso. Hemos aprovechado a hacerle mimos a la jacuneta. Ya le hicimos 10.000 kilómetros acá en Estados Unidos, así que fuimos a hacer el service. Impresionante lo rápido que se han pasado estos 3 meses por Estados Unidos y la cantidad de cosas que hemos hecho. Hay más de 30 videos de Estados Unidos para ver en el canal. Fue espectacular este primer paso por el país. Por lo que nos han comentado, en Canadá es más caro el combustible, así que vamos a llenar el tanque de diésel antes de cruzar. ¿Eso que se ve ahí ya es Canadá? Ah, estamos al toque. Ay, qué ansiedad que tengo, muchos nervios. Primera bandera de Canadá que vemos. ¡Qué emoción! ¡Wow! Sí, mira qué lindo, mucha gente, esta gente está paseando por acá. Y debe ser. O sea, este arco yo lo había visto en algún lado. El Arco de la Paz. Peace Arch Park. Bueno, vamos a hacer la fila. Siempre dan un poquito de cosita las fronteras. Hay gente que nos ha dicho que es súper tranquilo, que es como pasar un peaje. Hay gente que dice que ha sido como una frontera donde les han hecho muchas preguntas. Veremos con qué nos encontramos el día de hoy. Es como que, no sé, es la penúltima frontera. Último país, pero penúltima frontera. Y no sé, uno debería estar más acostumbrado ya después de haber hecho 20 fronteras.
No, más de 20, no sé cuántas hemos hecho. Pero igual, el día de frontera es un día de nervios y de tensión. Mientras esperamos que avance la fila, les voy contando un poquito de información para ingresar a Canadá. Nosotros como argentinos necesitamos visa en el caso de que vengas de manera terrestre. Aclaramos esto porque hace unos años atrás salió una noticia en la que si vos ya tenías visa de Estados Unidos, no necesitabas sacar la visa de Canadá. Bueno, esto es solamente válido si uno viene en avión. Si venís por vía terrestre, necesitas contar con la visa de Canadá. Por si no se acuerdan, a fin del año pasado, cuando volvimos a pasar la fiesta con la familia argentina, yo aproveché y hice la visa. Había arrancado ya el trámite previo por internet, pero es necesario poner un lugar físico donde uno va a dejar las huellas dactilares y los datos biométricos, y después de un par de días ya te llega la visa pegada en el pasaporte. Un dato extra con respecto a la visa de Canadá, que a diferencia de la visa de Estados Unidos, que una visa de turista te la dan por 10 años, independientemente de cuándo se venza tu pasaporte. Si a vos se te vence el pasaporte antes, lo que tenés que hacer es quedarte con los dos pasaportes, uno el que tiene la visa pegada y el otro es el que tenés vigente. Acá en Canadá es diferente, te dan la visa por 10 años o hasta que se te venza tu pasaporte. En mi caso, por ejemplo, el pasaporte vence en 2 años, me dieron visa por los 2 años, así que cuando se vence el pasaporte hay que volver a renovarlo. En mi caso, yo voy a entrar a Canadá con mi pasaporte italiano, igual que como lo hice para entrar a Estados Unidos, que no necesito visa, y particularmente en Canadá con el pasaporte italiano o europeo, si vas a entrar por tierra no necesitas hacer la ETA, que no es la ETA que se tramita para entrar a Estados Unidos. En cambio, si venís a Canadá con pasaporte europeo y venís por avión, vas a tener que hacer ese trámite de la ETA, que me dijeron que es súper sencillo. Así que ya estamos listos, vamos a entrar pasaporte argentino con visa de Canadá y yo con mi pasaporte italiano. Estamos listos. Ya hemos contratado el seguro de la camioneta que incluye Canadá. Esto es una anécdota que viene del primer video de Estados Unidos. Pueden ir a ver ahí la historia. Con la misma compañía sacamos ahora el seguro que incluye Canadá y nos costó $172 americanos por los 30 días. Y otra cosa igual de importante que el seguro de la camioneta es nuestro seguro. Aunque no sea requisito del país al que vamos a entrar, nosotros siempre viajamos con seguro de viaje. Hace más de 4 años y medio que estamos usando Assist 365, así que además de dejarles la recomendación de que siempre viajen con asistencia al viajero, les contamos que usando el código HAKUNA 365 tienen un 5% de descuento en la compra de su cobertura con Assist 365. En la descripción les dejamos el link. Ahora sí, vamos, que está avanzando la fila. Hi, how are you? I'm very good. Where's home for you folks? Argentina? Yeah, we are from Argentina. Yes, turn it off the truck. Okay. Do you need the documentation from the car? What's immigration status for her? No, I am Argentinian and Italian. And Italian? No. Yeah. It's a double... Yeah, that's fine. I see Yeah. the place of birth. Yeah. And you said you're going to Alaska? Yeah. Yeah. Do you have actually any planned time in Canada while you're here? I think that 3 weeks, 1 month. We are going to back then to Canada before Alaska, after Alaska. After Alaska. Yeah. Okay, so first now you want to go straight to Alaska. Yeah. Where are you going to stop along the way? Where do you have planned? Today in Vancouver. Besides that, like which Yeah. sites are you going to stop? Which cities? Like, do you know your route where you're stopping? No, we are going to directly to Alaska, but I don't know, maybe a few cities. So no real plans? No, or where you no, can no. stop or anything? Okay. Like usually people have an idea where they're going. You know, like campsites or something. Like, do you have anything? No, not really. It's our house, so So you just kind of figure Yeah. it out. Okay. When are you due back home? The plan is keep traveling Yeah. after. Okay. Like eventually, do you guys have a plan on when you're going to Argentina? Or? Oh, we are going to Alaska, Yeah. then we return to Canada, United States, Yeah. and after ship the van. yeah, from Miami probably. When do you plan on doing that? December, I don't know. Okay. So end of this year. Yeah. So after visiting Canada 3 weeks, then you're going to go to America as well after? We're going to cross Canada now. We're going to Alaska, and then we're going to back visit more places from For 1 Canada. month, Yeah. Yeah, and then we're going to USA again. America after. Yeah. Where do you plan on going there after a month? To
to USA back. In Canada or America? USA after. In US, the center and Yeah, the west. part. What do you have back there besides your clothing? What else? It's just our house, our clothes, our things. So this is what you call home. Yeah. for- Yeah. Alcohol, tobacco. How much with you? No, Like no personal quantities or Sorry? sorry? no personal quantities of alcohol or anything or tobacco products? No. No. Do you have anything like a gun or a weapon in here? No. What do you both do then to support yourself for work? We have a YouTube channel. Oh, okay. So is this part of your trip? Yeah. Yeah, we do videos about our trip. Okay, good. So you go ahead. Okay, thank you. Thank Take care. you. Welcome to Canada. Thank you. How many days can we stay in Canada? So once you've been granted here from this entry, you can't stay longer than 6 months. 6 months. So let's say your plan changed later, that's fine, but just don't push it past 6 months from today. Okay, Okay, thank you. thank you. Good luck. Viendo por la duda que alguien nos haga alguna seña, pero Despacito, pero nada, dijo, dije todo. Qué emoción. che, ya está, eso es todo. O sea, pues no dijo nada. Dale, podríamos haber preguntado igual, tipo, that's it. That's all. British Columbia, Canadá. ¡Yujú! ¡Ay, qué emoción, gente! Bienvenidos al país número 20. Bienvenidos a Canadá. ¡Yujú! ¡Qué emoción! ¿Puedo empezar a llorar ya o todavía no? Hablaba bastante cerrado el señor, ¿no? Sí, pero nada, súper amable, nada. Nos hizo preguntas para saber de dónde vivimos, dónde somos. Es difícil explicar nuestra situación. La forma de vida. Es muy loco, pero nada, todo perfecto. O sea, fue como cruzar un peaje. O sea, cuando hay cola en el peaje que te demorás un poco para llegar, pero fue rapidísimo. ¡Qué emoción, gente! Bienvenidos al país número 20. Vamos a disfrutar, a recorrer este país. No puedo creer dónde estamos. Estamos en Canadá. ¡Yujú! Entramos a Canadá. ¡Oh, oh! Entramos a Canadá. ¡Oh, oh! ¡Qué alegría, gente! O sea, así como cada frontera tiene un Momento de tensión. muchísimo, altísimo nervios a la vez. El momento en que la cruzás es una alegría tremenda, nos emociona mucho, nos llena de energía. In their universe, we're just causing trouble, but nothing can hurt us in our bubble. For better or worse, in an uphill struggle, no regrets and windows down, 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 down. Hermosísima ciudad, todo lo que venimos recorriendo ahora, súper ordenada, limpia, prolija, y además este bulevar que tiene esta calle con los pinos me parece súper bonito porque es como que le da un toque más de naturaleza aunque uno esté en el medio de la ciudad. Ya nos hemos estacionado, tenemos que ir a hacer compras porque siempre antes de ir a la frontera lo recomendable es cruzar con la menor cantidad de cosas porque dependiendo de las fronteras te pueden llegar a sacar alimentos y demás, así que siempre tomamos la precaución de consumir todas las verduras, todos los frescos que tenemos, así que no tenemos nada. Pero como nunca, o sea, acabamos de cruzar la frontera y vamos a pegar nuestra bandera número 20. Qué tremendo recorrido que hemos hecho. Y acá nos espera Qué el loco. lugarcito para la bandera. Qué locura haber recorrido América de punta a punta. Por favor. Esto está en vivo, está calentita la banderita, ¿no? Recién salida. Ahí está, ¿no? Confiemos.
Yo creo que sí, che. Qué hermosura ver estas... Iba a chocar los 5, pero tenía las 2 manos ocupadas. Qué hermosura ver estas 20 banderas en la Jaconeta. Y ahora sí, con la grilla completa, vamos al súper, porque hay que comer acá. Ay, estoy muy contenta. Pero qué felicidad. Vamos. Recién nos cruzamos a unos chicos. Pasó una familia colombiana y nos empezó a conversar porque nos escuchó el acento. Y le preguntamos, y al supermercado que vamos a ir ahora a hacer las compras, nos dijeron que es el más barato de acá de Canadá. Así que vamos a ver qué tal los precios. Vamos a ver algunos precios. Por ejemplo, este paquetito de rúcula que vamos a llevar sale $5 canadienses los 140 gramos. Pero ahora veamos a cuánto es el cambio, porque la verdad es que no tenemos idea. Entonces, para cosas como esta, por ejemplo, es re importante tener internet. $5 canadienses equivalen a $3.63. Che, está re barato. Está más barato, O sea, que no sé si Estados re, pero mucho más barato que Estados Unidos. O como por ejemplo recién que buscamos el nombre del súper en el traductor, no frills significa sin lujos, así que está alineado con lo que les contábamos, que es el súper más barato. ¿Cómo te simplifica con ya todo el trámite que es la frontera, pero saber que llegás y tenés internet, la verdad que es un tema menos de qué preocuparse? Así que les dejamos la recomendación. Nosotros desde Costa Rica, o sea, hace un montón de países que venimos usando HolaFly, que es una eSIM que está disponible en 180 destinos y más de 120 de ellos tienen datos ilimitados y vos la activás, ya sea en el aeropuerto o en la frontera o lo que sea. Entonces cuando entras a tu nuevo destino ya tenés internet. En nuestro caso no tuvimos que hacer nada porque como estamos usando el plan de Norteamérica, funciona tanto como para México, Estados Unidos y Canadá. Si quieren contratar su eSIM con HolaFly, en la descripción de este video tienen el link y usando el código Caro y Sandy tienen un 5% de descuento en su eSIM. Sigamos ahora haciendo las compras. Complicado el primer día en un país nuevo, ¿no? Ay, sí. Sobre todo, o sea, no solo esto, ¿no? De que uno va haciendo la conversión. Por ejemplo, esta bolsita de 3 libras, o sea, de 1,5 kilos, que trae 2, 4, 6 aguacates, paltas, avocado, como sea, cuesta $8 canadienses, que equivale a $5,80 americanos. No solo esto, ¿no? Del cambio de moneda, sino que además uno cuando entra a un nuevo país no sabes si estos valores son normales, caros, baratos, porque si son las cosas marcas que, son buenas. exactamente, ¿o no? son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Pero bueno, esto me parece que están mismos precios similares a lo que veníamos pagando en Estados Unidos. ¿Qué tenemos por acá? Estaba viendo el queso en fetas, 7,29, que son unos $5 aproximadamente. Yo creo que está igual o un poquito más barato que en Estados Unidos. Mientras tanto, les muestro esto que me llamó la atención, estas bolsitas. Miren la cantidad de quesitos que vienen acá, o estas, así. Siempre nos gusta ver las cosas diferentes en los supermercados. Acá viendo los precios de los jabones, lo que estamos viendo es que en este súper como no hay tantas variedades de marcas, pero hay desde aproximadamente unos $4 el pack de 2, 4 jabones. Finalizamos el abastecimiento en el súper. Hemos comprado estas 3 bolsas, un poco de todo, carne, verduras, Queso, las cosas que comemos. huevos. Hemos gastado $115 americanos, así que yo creo que es un poco más barato que lo que veníamos gastando en Estados Unidos. ¿Qué estás probando? Me tenté con una... no sé qué son, como galletitas que había en el supermercado. A ver, De adentro. lemon blueberry. Para que... Ah, no llegaste todavía. todavía no mordí. Está buenísima. Tiene pinta. Limón y arándanos. Está rico. Y preparando los primeros matecitos en Canadá, nuevo país. Qué buena manera de celebrar. Estoy cansada. Yo también. Ahora me bajó, se te termina la adrenalina, el cruce de frontera y todo. Y La ansiedad. Hoy estábamos muy ansiosos, te debo decir. yo también estaba muy ansioso. Sí, sí. ¿Se notaba? Te comiste como 3 porciones de... O sea, normalmente Santi se come una porción de chocolate y se comió 3. Estaba muy ansioso. Yo me comí 2. No estábamos... Es que agarra eso, ¿no? Es un mix de sensaciones, ¿no? De todo, ¿no? Y lo que decía de
el recorrido que llevamos y más la adrenalina propia de cruzar una nueva frontera. Así que vamos a comer algo y descansar, que ha sido un día muy intenso. Pero qué alegría saber que juntos vamos a empezar a recorrer un nuevo país. Buen día desde Canadá. ¿Qué tal el barrio? Espectacular, vinimos al supermercado, nos estacionamos y acá quedamos. Estábamos cansadísimos, el estrés de la frontera nos hizo quedar de cama, así que ahora arrancando el día, desayunando y pronto nos vamos a poner a organizar la ruta por Canadá y compartirles un poquito de lo que ustedes ya saben que muchas veces cambiamos de planes, pero bueno, para mostrarles un poquito de lo que nos espera por Canadá. Tenemos plan. Después de haber estado largo rato acá tomando unos mates, revisando todo lo que hay para hacer en Canadá, tenemos plan. Antes de empezar a mostrarles, quiero contarles unas cositas. Por un lado, Canadá es el tercer país más grande del mundo y se encuentra entre las 9 economías más importantes del mundo. Pero de todo el extensísimo territorio, las zonas habitadas son muy pocas. Hay muchísimo territorio que cuando uno mira el mapa no se puede llegar, no hay ruta. Y de hecho, algo muy curioso es que solamente viven 38 millones de personas. O sea, menos que en Argentina. Y acá las distancias son enormes. O sea que la densidad de población es realmente bajísima. De hecho, dice acá, un total de un habitante cada casi 4 kilómetros cuadrados. De hecho, son tan grandes las distancias que desde acá, desde Vancouver hasta la frontera con Alaska, tenemos aproximadamente unos 3.000 kilómetros. O sea, enorme, enorme. Pero bueno, contemplando que venimos desde Ushuaia, queda el tramo final, no queda nada. Así que, como ya hemos contado en varias oportunidades, cada vez que entramos a un país o estamos a punto de entrar, nos gusta buscar información sobre qué lugares conocer, los organizamos en un mapa como para ubicar dónde quedan esos lugares y de ahí poder armar una ruta. La particularidad que tiene esta planificación del viaje es que nosotros vamos a ir hasta Alaska, recorrer Alaska y después tenemos que bajar recorriendo Canadá de nuevo. Entonces queríamos ver para que no se nos crucen la ruta y optimizar el viaje de ida, que no nos perdamos nada y lo que queda hacerlo a la vuelta. Porque el viaje no se termina en Alaska, gente. Vamos dándoles eso porque es algo que nos preguntan un montón, así que queda mucho por conocer. Miren, para que se pueda apreciar, acá tenemos nuestro proyecto Canadá. Acá tenemos marcados todos los puntos que queremos recorrer en el oeste del país y que es donde nos vamos a enfocar ahora, porque después todas las famosas y grandes ciudades como Toronto, Ottawa, Montreal están en el este, ¿sí? Acá en esta parte. Entonces, por el momento nos vamos a concentrar en la costa oeste. Acá tenemos en el estado de Alberta los principales parques nacionales, Banff, Jasper y demás. Y a la izquierda tenemos el estado de British Columbia, que es donde estamos ahora, que es gigante. Lo bueno para la organización es que no hay muchas rutas acá. O sea, si ves en el mapa, ahora les vamos a marcar, hay 2 rutas. O sea, ahí estamos haciendo un poquito de zoom y tenés esta ruta que sale de Vancouver hacia Calgary, Winnipeg, y después desde Winnipeg sale otra hacia el norte por Edmonton y después acá haciéndole un poquito más de zoom, las rutas confluyen hacia Alaska y después no hay más ruta, o sea, toda esta parte de los territorios del noroeste y demás, no hay rutas. Entonces, el plan de esta primera etapa, de estas primeras semanas en Canadá, es hacer esta ruta, que obviamente, como siempre decimos, pueden ir surgiendo cambios en el camino, de paradas, nuevas paradas o decidir no parar en algún lugar que teníamos previsto, pero la ruta saldría desde acá, desde Vancouver. Acá tenemos un lugar que se llama Whistler y después vamos a seguir por Prince George, pasar por Stewart, Watson Lake, Whitehorse y ya estamos acá en la frontera con Alaska. ¡Qué emoción todo esto, por favor! Pero bueno, como decíamos antes, desde el punto A al punto C hay 1.600 kilómetros. O sea, van a ser muchos días de ruta por delante lo que nos esperan acá. Y de ahí hasta la frontera hay como 1.200 más. Así que el plan es hacer esta ruta aproximadamente en unos 10 días a partir de mañana que arranquemos. Y bueno, ese es el plan. 10 días para Alaska. ¿10 días? ¿10 días? 10 días. Para los que no sepan o sean nuevos en el canal, Alaska, otro estado de Estados Unidos,
Así que nosotros estamos atravesando Canadá y después vamos a volver a entrar a Estados Unidos. Por la ubicación geográfica, es que sí o sí hay que llegar en verano, ¿sí? En el verano de este hemisferio. Porque si llegas demasiado antes del verano, hay lugares que todavía están cerrados, hay nieve, cosas así. Y si llegas demasiado tarde, ya se empieza a cerrar. Entonces, la verdad que es muy cortita la ventana. Te diría que los meses ideales son julio y agosto para recorrer, porque ya después en septiembre ya empieza a cerrar todo. Así que queremos meterle pata y aprovechar y llegar bien a tiempo, porque después de 4 años y medio de viaje nos queremos sacar las ganas de recorrer Alaska de punta a punta, porque es enorme. Así que el plan es llegar con tiempo para poder tener tiempo de recorrer 2 meses Alaska. Así que estos son los planes, gente. Así que nos esperan muchas aventuras. Es un muy buen momento que, si todavía no lo has hecho, te suscribas a este canal, actives la campanita, porque hay viaje y kilómetros para hacer dulce. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? Nos hemos venido para el centro de la ciudad y la verdad que todo lo que recorrimos de camino para acá, Nos encantó. Qué hermosa ciudad. espectacular, qué ciudad hermosa con montañas, un montón de vegetación. Y ahora llegamos a la costanera, así que vamos a caminar un poquito por acá. Debo decir que estoy muy sorprendida. Estábamos llegando y se ven un montón de... ¿Cómo sería? No me sale el nombre. Estos aviones que aterrizan en el agua, y ya hemos visto varios que vienen, aterrizan ahí. Ah, y ahí que estoy viendo, miren, ahí hay una Chevron. Se ve que también cargan combustible ahí. Y allá se ve un crucero. Ajá, para todos los gustos. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. I always knew that this would happen, yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Vas a decir que es una señal. Obvio, 2 señales. O sea, una va a ser que viajemos en un crucero y la otra es la de volar en un hidroavión. O sea, me encantaría hacer esas 2 cosas. Digo, cada vez que vemos esto, pienso en cuántas cosas hay en el mundo, cuántas experiencias para vivir. Por favor, no quiero desaprovechar un minuto de todo lo que estamos haciendo. Can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument. Sé que ya lo hemos dicho en varias oportunidades, pero me parece un sueño estar acá. O sea, Vancouver, lo lejos que está Vancouver. es como que esos lugares que uno dice, sí, me encantaría conocer, me encantaría llegar a estar ahí, y lo ves tan lejano y acá estamos. Estamos en Canadá, qué belleza. Hemos estado caminando por Canada Place. Desde acá salen cruceros, los hidroaviones. La verdad es que está re lindo para caminar, lindas vistas de la ciudad. Además, con todo el contraste de los edificios, se ve una ciudad bellísima. Y como dato curioso para contarles, es que Vancouver es el segundo puerto más importante de Norteamérica. El más grande de todos se encuentra en Nueva York, en Estados Unidos. Y la verdad es que es una ciudad que, en lo que respecta a su población, hay muchísimos inmigrantes. Se dice que más de la mitad de la población son inmigrantes, y de hecho se dice también que esta es la ciudad asiática más grande en lo que es Norteamérica. Conseguimos estacionamiento para la jacuneta, ya le vamos a mostrar a dónde hemos venido. Y miren, el parquímetro se puede pagar, que ahí están haciendo cola, y si no también se puede pagar por la aplicación. Con ese código vos dejás el pago hecho. Tiene un costo de $3 canadiense la hora, y lo bueno es que de la aplicación, si se te está por terminar el tiempo, lo podés ir extendiendo.
y ahora hemos venido a recorrer Granville Island gracias a todas las correcciones que nos han dejado cuando estuvimos por Hawái, que nos explicaron que aunque se escriba Island en inglés, se pronuncia Island y que no se pronuncia la S. ¿Y cómo me dijiste recién? ¿Que para qué le ponen una S si no se pronuncia? ¿para qué le ponen una S si no se va a pronunciar? Si no se confunde con la pronunciación de Iceland, de Islandia. Y este lugar es muy recomendable para venir a caminar, venir a tomar algo o comer. Dicen que es muy pintoresco, así que vamos a recorrerlo juntos. Nos tentamos con esta comida porque la vimos en un montón de mesas y dijimos debe ser algo típico. Buscamos en internet. En realidad me quedé con la intriga de que en algunos lados decía algo que era de Estados Unidos, como de la zona este de Estados Unidos, pero recién le preguntamos a la chica que vendía en el local, nos dijo que sí, que era típico de Canadá, o por lo menos de acá de Vancouver. Y lo que nos llamó la atención es que no lo habíamos visto nunca antes y había muchas personas comiéndolo. Este es de hongos, de champiñones, y el de Santi es de salmón. Así que me intriga saber qué hay acá abajo. Vamos a ver. Pagamos $33 canadienses, una gaseosa y los 2 platos. 2 pot pie. Bueno, te voy a dejar a vos. Yo no tengo ni idea de cómo arrancar. Masa hojaldre. Para nosotros en Argentina es la masa de los pastelitos. Bueno, rompelo como los huevos de Pascua. Hay líquido. Está muy rico. Es una sopa y acá pesqué un champiñón. Acá, fan de los mercados, ¿no saben lo que es este mercado? Te querés comer todo, es todo de comida, frutas, verduras, carne, fiambres, pero todo prolijito. Se me fueron los ojos ahí con los postres, esa, o sea, la sopa que probamos, el pot pie, estaba tremendo. Es ideal, yo creo que para un día que haga frío, porque te hace transpirar como testigo falso o monja embarazada, diría Santi, pero estaba muy rica. Impresionante el mercado. Vale la pena venir a dar una vuelta. Siguiendo con el recorrido de las últimas ciudades, Vancouver fue la sede de los Juegos Olímpicos de invierno en el 2010, así que junto con Lake Tahoe y junto con Salt Lake City y Vancouver ya llevamos 3 ciudades recorridas. Espero no estar olvidándome ninguna. ¿Cuál será la próxima que vayamos pero que estén jugando los Juegos Olímpicos? Me encantaría. Eso también la sumo a la lista. Ir a ver un mundial, ir a ver un Juego Olímpico de invierno, ir a ver un Juego Olímpico normalito. Normalito, bueno, ¿cómo se llama? Que no son de invierno. Y hemos llegado a uno de los puntos más famosos de la ciudad, el Stanley Park, como el termo. El Stanley Park. Vamos a dar una vuelta porque es gigante. Es uno de los parques más grandes de Norteamérica. Es un 10% más grande que el Central Park. Una pileta. Hemos visto cancha de golf, canchas de tenis, un montón. Lo gigante que es el parque. ¿Qué tal el lugarcito que vamos a comer el postre el día de hoy?
Qué mejor que terminar nuestro recorrido por la ciudad de Vancouver. Unos postrecitos que nos sentaron ahí en el mercado y nos vinimos al Stanley Park. Está divino y no nos habíamos dado cuenta que desde donde estamos nosotros ahora estamos justo frente a los edificios y a toda la zona que estuvimos recorriendo hoy a la mañana, donde están los cruceros, de donde despegaban los hidroaviones. Así que también estamos viendo cómo pasan muy cerquita para aterrizar. Así que... Qué hermosa vista y qué manera de terminar este día y este video. Anoto Vancouver sin dudas como una de las ciudades más lindas en la que hemos estado. Me encantó el contraste de ciudad y naturaleza y ver mucha gente disfrutando al aire libre. Eso, no sé, me hace como ver Tiene la como ciudad. mucha vida. Exactamente. O sea, de hecho acá el parque estaba lleno, hoy es lunes, y la cantidad de personas que vimos en familia, haciendo actividad, corriendo, jugando, de todo, la verdad es que me parece muy lindo eso. Me gustó muchísimo esta ciudad. Arranca muy bien Canadá. Esperamos que hayan disfrutado de este primer video sufrido en la frontera junto a nosotros y arrancamos a recorrer Canadá, terminamos a comer el postre y ya seguimos. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, que hay muchas cosas por delante, nos esperan muchos kilómetros. 2.800 kilómetros hasta la frontera con Alaska. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo, recorriendo el país número 20. Y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo.